Ahora, esta es una historia que es la culminación de años de asombro e imaginación. También es una advertencia para aquellas personas que tienen una imaginación desbordante, pero a veces simplemente dejan que las cosas pasen en lugar de rendirse a ella. Todo eso tendrá más sentido después de que te cuente la historia sobre la casa que se encontraba al otro lado del lago, en la casa de mis abuelos. Pido disculpas de antemano por la historia larga y la introducción extensa, pero creo que es importante establecer completamente la historia de fondo antes de contarte lo que sucedió recientemente. Hace poco, mi abuelo falleció y mis padres heredaron la vieja casa en el lago donde mis abuelos vivieron durante toda mi vida. Amo esa casa, toda mi familia la ama. Años de recuerdos familiares divertidos están llenos dentro de las paredes de esa casa. Uno de los recuerdos más especiales que tengo de la casa fue pasar una noche con mis primos. Nos quedamos despiertos toda la noche jugando a las cartas y contando historias de fantasmas. Llevamos la GameCube, pero ni siquiera la jugamos porque estábamos divirtiéndonos haciendo otras cosas. Esa noche, mi prima Gemma nos contó sobre una leyenda urbana en la que toda la gente del pueblo creía, y nos asustó mucho a todos los niños. Gemma tenía alrededor de 16 años en ese momento, y nosotros probablemente teníamos alrededor de 12. Para entender la historia de la leyenda urbana de Gemma, tengo que pintar un cuadro del área que rodea la casa en el lago de mis abuelos. La casa estaba mayormente aislada, un par de casas bordeaban la calle, pero la gente generalmente se mantenía reservada. El patio trasero tenía probablemente unos 30 pies de césped y luego un lago hasta donde se podía ver. La única excepción era que justo en el horizonte se encontraba una pequeña isla, y en esa isla había una casa. No una pequeña cabaña, sino una casa de tamaño decente. Lo más notable es que la casa siempre estaba abandonada. Durante todos los años que visitamos esa casa en el lago, la casa en el horizonte siempre estuvo vacía. Nunca tenía luces encendidas y nunca había botes en la propiedad. Estuve varias veces en nuestro bote familiar con mi abuelo y cuando nos acercábamos a la isla, había señales de prohibido el paso por todas partes. Mi abuelo solía asustarnos simplemente diciendo: «Oh, sí, esa casa está embrujada. Solo no la molestes y estarás bien». Luego se reía y continuaba fumando su característico cigarro. Y ahora que espero que puedas visualizar la pequeña isla, resumiré la historia que Gemma nos contó esa noche. Esto es lo más cercano a lo que recuerdo de la historia de Gemma. Ella dijo: «Entonces, ¿ustedes conocen la casa al otro lado del lago? Pues abuelo tiene razón, está embrujada. Si te acercas lo suficiente a la casa después de la medianoche, puedes escuchar los gemidos y gritos de las víctimas que murieron allí. Nadie sabía el nombre del tipo ni de dónde venía, pero secuestraba a sus víctimas del pueblo y las llevaba a la casa, donde nunca se las volvía a ver. Luego, un día, los asesinatos simplemente cesaron. La gente del pueblo no sabía lo que le había sucedido. Algunos dicen que lo atraparon, otros dicen que huyó y aún está por ahí. Algunos incluso dicen que todavía vive allí y que permaneció en la casa el resto de su vida. Pero algunos, como yo, conocen la verdad. Los espíritus de sus víctimas se levantaron de la tumba y reclamaron su alma. Ahora, su espíritu asesino y vengativo embruja la casa, y si te acercas lo suficiente después de la medianoche». Y entonces gritó tan fuerte como pudo para asustarnos a todos los niños, y se rió cuando todos saltamos de la piel. Algunos de mis primos menores estaban llorando, pero yo no. Yo estaba más que intrigado, y esa historia me envió a un curso de asombro por el resto de mis días en esa casa en el lago. La razón por la que recuerdo esa noche tan vívidamente es porque esa historia cambió mi vida de alguna manera. Sé que es ridículo que una historia simple e imposible pueda cambiar mi vida, pero realmente lo hizo. La historia abrió mis ojos al horror y después de eso me convertí en un amante del horror de por vida. Lo que realmente surgió de escuchar esa historia fue mi fascinación por esa casa al otro lado del lago. Mis primos pronto olvidaron la historia, pero yo me obsesioné con la casa, tan obsesionado que llegué a un territorio un poco inquietante. Compré binoculares y cuando visitábamos la casa, los llevaba y estudiaba tantos detalles de la casa en la isla como podía. Soy un artista decente y esa casa se convirtió en mi tema principal. Dibujaba y esbozaba todo tipo de abominaciones salvajes y otras entidades oscuras emanando de la casa. Siempre que sacaba el tema de llevar el bote a la isla o algo relacionado,
Me cerraban la conversación inmediatamente, ya sea mi papá o mi abuelo. En los últimos años dejé de intentar ir a la isla y honestamente simplemente perdí interés. Siempre estuve tan intrigado por la casa, pero ya no estaba obsesionado. El último verano que mi abuelo estuvo vivo, hicimos una barbacoa en la casa. Esa noche, cuando todos estábamos sentados bebiendo y divirtiéndonos, por primera vez en mi vida vi una luz proveniente de la casa al otro lado del lago. Salté, y de repente mi amor por la casa se reavivó. ¿Alguien estaba finalmente en la casa? Eran los espíritus como Shema afirmó hace todos esos años. Intenté que alguien que pudiera manejar el bote me llevara allí, pero nadie accedió. Todos habían estado bebiendo y estaba oscuro en el lago. Nadie quería correr ese riesgo por algo tan estúpido. Mi papá dijo que quien sea que sea el dueño del lugar probablemente solo está de visita, y me dijo que me calmara y simplemente pasara el rato como todos los demás. Avanzando hasta hace poco, cuando mi abuelo falleció, como mencioné antes, mi papá heredó la casa en el testamento. Una vez que llegaron los meses más cálidos, fuimos a la casa en el lago y comenzamos a limpiarla y renovarla. Mis padres planeaban mudarse allí y venderme su casa en la ciudad. Durante todos los años de ir a la casa en el lago, nunca tuve mi licencia para conducir el bote y nunca intenté siquiera manejarlo. Este pasado verano cambié eso. Estaba decidido a explorar esa isla. Una noche, después de pintar todo el día, mis padres regresaron a la ciudad por la noche y decidí quedarme en el lago con mi novia. Afortunadamente, era una noche despejada, así que la luna daba una buena cantidad de luz y realmente podía ver. Sin embargo, no había luz proveniente de la casa al otro lado del lago esa noche. Mi novia y yo preparamos el bote e hicimos el extremadamente corto viaje a la isla. Todas las señales de prohibido el paso seguían intactas, y la casa en sí parecía que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento. Seguramente no era seguro para que alguien viviera allí. Pude estacionar el bote en un muelle que, para mi sorpresa, seguía en pie. Mi novia intentó disuadirme de mirar alrededor de la casa, pero tenía que verla por mí mismo. 20 años de curiosidad me estaban consumiendo. Miré por las ventanas primero para asegurarme de que realmente no hubiera nadie allí. La casa era 100% inhabitable. Basura y escombros estaban por todas partes dentro de la casa. Abrí la puerta, que sorprendentemente estaba desbloqueada. Mi novia, a regañadientes, salió del bote y se paró en la entrada mientras yo caminaba alrededor de todos los peligros que había en la casa. Nada de importancia estaba dentro. Era realmente solo escombros, basura y algún tipo de desperdicios. Empecé a escuchar crujidos en la casa. Mi mente estaba llena de emoción y miedo. ¿Podrían ser realmente fantasmas? Esa fue una idea que, admito, cruzó por mi mente. Mi lógica me decía que era una casa vieja, y las casas viejas hacen ruidos, así que probablemente no eran fantasmas. Sin embargo, los ruidos se hicieron más fuertes, y esto no sonaba como ninguna casa vieja en la que hubiera estado antes. Algo se sentía mal. Continué explorando las habitaciones de la casa, y juro que podía escuchar susurros o respiraciones. Estaba completamente al borde. Finalmente, entré en la última habitación en el primer piso, y el olor era horrible. En el suelo, cerca de las ventanas, había comida que había sido consumida recientemente. Era algo con salsa o ketchup porque aún estaba fresco y no se había secado. Había sacos de dormir en el suelo de esta habitación y velas que parecían relativamente nuevas. Le grité a mi novia que necesitábamos irnos de inmediato. No quería correr ningún riesgo. Creo que mis gritos fueron lo que desencadenó los eventos que sucedieron a continuación. 2 personas emergieron del armario de la habitación en la que estaba. Me empujaron al suelo y luego empujaron a mi novia mientras salían corriendo de la puerta de la casa. Me levanté y los perseguí, y fue entonces cuando tuve una buena vista de uno de los dos. Una de las personas misteriosas, creo que era una mujer, basándome en su voz, y se subieron a nuestro bote. El otro se quedó en el muelle tambaleante, cara a cara conmigo. Era un hombre que probablemente estaba en sus 30. Se veía muy mal, tal vez incluso drogado, y su barba estaba grasienta y simplemente repugnante. Su cabello estaba rapado y estaba cubierto de llagas o algo así, y sostenía una botella rota con bordes irregulares. El hombre comenzó a agitar la botella en el aire de manera salvaje y dijo: «Un paso más, lo hago». No queriendo poner a prueba esa teoría, dejé que el hombre se fuera. Los dos robaron nuestro bote y se alejaron en la oscuridad de la noche.
Afortunadamente, teníamos su teléfono, así que obviamente pudimos llamar a mi papá y alertar a las autoridades. Pero después de una noche miserable dando todos los detalles a la policía, nunca atraparon a esos dos ocupas. Encontraron el bote de mi papá a varias millas río abajo del lago, encallado en la orilla de la propiedad de alguien. Dentro del bote encontraron la botella rota que mencioné, un paquete de cigarrillos e incluso una navaja. Aparte del trauma con el que aún vivo, también tuve algunos problemas legales por haber invadido esa propiedad. Supongo que las señales no eran solo para mostrar. Cuando investigaron más la casa, encontraron un bote de remos en la parte trasera de la pequeña isla. El bote tenía un agujero enorme en el fondo y asumieron que así fue como los atacantes llegaron a la isla y quedaron atrapados allí debido al agujero en el bote. Todo esto sucedió el verano pasado. Aún no hay señales de esos atacantes y no he vuelto a la casa en el lago desde entonces. Nunca sacaré de mi mente la cara desquiciada de ese hombre. Ahora entiendo mejor que nunca la expresión "la curiosidad mató al gato". En 2015 vivía en la hermosa casa en el lago de mi ciudad natal. En ese momento era el primer lugar que mi exnovia y yo alquilamos juntos. La razón por la que decidimos elegir la casa en el lago no fue por la belleza del hogar, sino porque era el único lugar que pudimos encontrar que permitiera perros. Teníamos 2 perros grandes, y ninguno de los apartamentos en mi ciudad permitía perros grandes. La casa estaba sin duda fuera del alcance de nuestros presupuestos, pero lo hicimos funcionar por los perros. La casa era increíble, estaba justo en el lago y tenía un muelle y todo. El interior era bonito y completamente renovado, no era uno de esos viejos campamentos sucios. Sin embargo, la mejor parte de la casa era lo tranquila que era la calle en la que vivíamos. Era nuestra casa y la de nuestro único vecino a la izquierda, y eso era todo para toda la calle. El vecino era una mujer de mediana edad que se presentó como Elsa, pero nos dijo que podíamos llamarla Mama Soul. No estoy bromeando. En realidad nos dijo que la llamáramos Mama Soul. Esta mujer era muy peculiar. Medía aproximadamente 4 pies y 11 pulgadas. Tenía un cabello increíblemente rizado y unos ojos verdes extremadamente brillantes. Era bonita, sin duda, pero de una manera un tanto loca. Por supuesto, fuimos educados cuando la conocimos. Sonreímos y continuamos con nuestras vidas después de la presentación. Los meses pasaron y prácticamente no tuvimos ninguna interacción con Elsa. Algunas veces la veíamos afuera y la saludábamos con la mano, y luego seguíamos con nuestro día. No estaba casada ni en una relación que yo pudiera notar. Siempre veíamos gente entrando y saliendo de su casa, aunque casi nunca veíamos a esa persona volver. Mi ex y yo constantemente intentábamos descubrir qué estaba pasando allí. A veces la gente estaba allí por 2 minutos y otras veces no se iban hasta el día siguiente. Siempre eran 1 o 2 personas, nunca más de 2, y estas personas eran de todas las edades, razas, lo que sea. Después de meses de bromear al respecto, finalmente decidí que probablemente estaba haciendo algo relacionado con la religión o la autoayuda. Pensé que Mama Soul estaba tratando de sanar el alma, por así decirlo. Cuando nos acercábamos al final de nuestro contrato de alquiler, sucedió algo. Recibimos un paquete en nuestro buzón que estaba dirigido a Elsa. Un error algo común, pensamos, especialmente por la forma en que nuestras casas estaban ubicadas en la calle, con el lago al fondo. A veces, los números de las casas se confundían. Decidí ser amable y simplemente llevarle el paquete a Elsa. Fui y toqué la puerta, pero ella no contestó. Sabía que estaba en casa porque su coche estaba afuera en el camino de entrada. Toqué el timbre y golpeé un poco más fuerte. Escuché un ruido de algo que se caía dentro. Coloqué mis manos sobre el cristal y miré a través de la ventana. La casa estaba prácticamente vacía. Había una sala de estar enorme justo dentro de la puerta y no había nada en la habitación excepto el sofá. Hacia el fondo había ventanas que mostraban el lago en el patio trasero. A la derecha había otra puerta y esa puerta estaba un poco entreabierta. Descubriría en un segundo que esa puerta era la puerta del sótano. Mientras miraba por la ventana, Elsa salió de golpe del sótano y parecía tensa y enojada. Retrocedí de la ventana. Elsa abrió la puerta furiosamente y me saludó con un «¿Sí? ¿Qué quieres?». Me quedé congelado por un momento porque nunca había visto a Elsa con esa actitud. Extendí el paquete y dije «Tengo tu correo. Pensé que podrías quererlo». Ella sonrió instantáneamente y me lo arrebató de las manos. Al tomar el paquete, noté que sus manos estaban cubiertas de algo. No quería pensar en ello en ese momento, y me cuesta escribirlo ahora.
pero honestamente parecía sangre. Ella notó que yo estaba mirando sus manos, hizo un ruido extraño y dijo en voz alta: «Bueno, gracias, cariño, te estaré viendo». Me cerró la puerta en la cara y corrió de vuelta al sótano. Regresé y no podía esperar para contarle a mi ex todo lo que acababa de pasar. Ella se asustó y no la culpé. La noche siguiente hicimos una fogata en el patio trasero, ya que nuestro contrato estaba a punto de terminar y queríamos aprovechar al máximo la casa en el lago. Mi ex se fue a la cama alrededor de las 10 y yo decidí quedarme afuera un rato más para disfrutar del lago. Una hora después de que ella se fue a dormir, escuché una puerta cerrarse. Miré detrás de mí y era Elsa caminando hacia mí. No voy a mentir, me sentí un poco incómodo al pensar en el día anterior. Ella se detuvo justo a mi lado y se sentó donde había estado sentada mi ex. Me miró directamente y dijo: «Perdón por lo de ayer. No quería ser grosera. Estaba trabajando en una pintura para un cliente y dejé caer el lienzo justo antes de que tocaras. Estaba frustrada y enojada. Le dije que no se preocupara y que entendía». Sentí cierto alivio porque esa historia me hizo sentir mejor. Tendría sentido que sus manos estuvieran cubiertas de algo rojo si estaba pintando en ese momento. Me pareció lógico por qué había tantas personas entrando y saliendo de su casa también. Si era una artista, probablemente estaba siendo contratada para pintar todo tipo de cosas para todo tipo de clientes. Hablamos un rato y luego decidimos que era hora de separarnos. Mientras comenzaba a caminar hacia la puerta trasera, Elsa gritó: «Oye, si alguna vez quieres venir, mis puertas siempre están abiertas». Solo levanté la mano y entré, y cerré la puerta con llave. Estaba bastante seguro de que Elsa me había semiseducido, pero no quería asumirlo. Se lo conté a mi ex al día siguiente, y obviamente no estaba muy contenta. Solo nos quedaban 2 días más antes de mudarnos, así que lo dejamos pasar. Esa noche nos sentamos afuera de nuevo para aprovechar al máximo la belleza del lago, y mientras estábamos afuera, escuchamos gritos provenientes de la casa de Elsa. Nos miramos y contemplamos qué hacer. Parecían gritos de dolor, pero no estábamos seguros. Sé que no está bien, pero de donde venimos, no nos metemos en los asuntos de los demás. Con el tiempo, debería haber llamado a la policía, pero en ese momento parecía una exageración. Mi ex me convenció de ir y tocar la puerta para asegurarme de que todo estaba bien. Cuando llegué a la puerta, los gritos me pusieron la piel de gallina. Eran tan fuertes que quienquiera que estuviera gritando parecía estar en un dolor increíble. Golpeé la puerta con fuerza y los gritos se detuvieron. Esperé un segundo y luego Elsa emergió del sótano de nuevo. Estaba cubierta de esa pintura roja, como había dicho el otro día. Esta vez no abrió la puerta, sino que se acercó a la ventana y gritó a través del cristal: «Perdón, este no es un buen momento. Tengo a alguien aquí. Hablaremos mañana». Luego se dio la vuelta y cerró la puerta del sótano con un golpe. Corrí de vuelta con mi ex y le dije que debíamos entrar y cerrar las puertas con llave. A la mañana siguiente, comenzamos nuestra mudanza y vi a Elsa saludándome desde las escaleras de su casa. La saludé con la mano, pero ya no quería tener nada que ver con ella. Nunca denuncié a Elsa y nunca volví a revisar su casa. Espero que solo estuviera cubierta de pintura roja. En cuanto a los gritos, no tengo idea. Espero que solo estuviera metida en cosas raras, pero nada violento. Y ahora que soy mayor, habría llamado a la policía sin duda. A cualquiera que sea joven y esté leyendo esto, si escuchas gritos y parece que alguien está en problemas, lo más probable es que lo esté, y podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. A principios de los años 2000, antes de que existiera Facebook Marketplace, Craigslist era donde se encontraba toda la acción. No recuerdo el año exacto en que ocurrió esta historia, solo sé que fue a principios de los 2000. Estaba cansado de vivir en la casa de mis padres y estaba listo para mudarme a mi propio lugar. Desafortunadamente, como muchos jóvenes que no provienen de una familia con mucho dinero, no tenía mucho capital a mi nombre y mi crédito era horrible, por lo que conseguir un apartamento no fue fácil. De hecho, fue casi imposible. Después de constantes rechazos debido a mi mal crédito, un amigo del trabajo me recomendó Craigslist. Me dijo que allí se podía encontrar todo lo que uno buscaba, incluso lugares para rentar, y esa noche encontré un montón de lugares para alquilar. Lo que me pareció genial de muchos de estos lugares era que no requerían ninguna verificación de crédito, y la mayoría incluso ofrecía alquiler mes a mes.
Ese estilo de alquiler era perfecto para alguien en mi situación financiera. Reduje mi búsqueda hasta que me quedé con un lugar del que me enamoré por completo. Era una hermosa casa ubicada justo en el lago. Mi ciudad natal es hermosa y alberga decenas de lagos y ríos que atraviesan el estado. Las fotos hacían que este lugar pareciera un resort, no un lugar donde simplemente vivir. El anuncio en sí parecía casi demasiado bueno para ser verdad. El tipo, cuyo nombre era Randy, parecía un buen tipo y extremadamente flexible. A lo largo del anuncio, constantemente decía cosas como: la renta es de 850, pero si estás apretado un mes, podemos resolverlo de alguna manera. O en otras secciones decía: siempre busco ayuda en la casa, estaría dispuesto a bajar la renta por asistencia. Le envié un correo a Randy de inmediato y me respondió varias horas después. Me dio más información en el correo electrónico y me dijo que lo fuera a ver a la casa la noche siguiente, alrededor de las 9 de la noche. No estoy seguro de por qué ni siquiera me di cuenta de lo extraño que era ese horario tan tarde para reunirse. Creo que en ese momento solo estaba emocionado por la perspectiva de mudarme a este santuario en el lago. Cuando leí todo esto, asumí que el tipo era mayor o tal vez simplemente un tipo genuino. Quién sabe, el dinero puede estar apretado a veces. Lo que pronto descubriría era que Randy no sería el mismo hombre del anuncio. Randy era algo mucho peor. La noche siguiente llegó y conduje hasta la casa en el lago a eso de las 9 de la noche, como Randy quería, y me quedé asombrado de lo mucho más hermoso que era el lugar en persona. Era una de esas noches en las que la luna brillaba tanto que casi parecía que fuera un día nublado. Mientras conducía por el largo camino de entrada, noté que prácticamente no tenía vecinos. La casa más cercana que vi estaba casi a 1 milla de distancia. Siendo un veinteañero, lo único en lo que podía pensar en ese momento eran las fiestas que podría organizar sin molestar a los vecinos. Me acerqué a la puerta lentamente para poder asimilar todo mi entorno. Podía ver el lago brillando a la luz de la luna detrás de la casa. Realmente era un lugar hermoso. Finalmente, volviendo a la realidad, llamé a la puerta y un hombre de mediana edad, corpulento, me abrió la puerta en bata. Estaba calvo y tenía una barba muy bien recortada. Ambos simplemente nos quedamos mirándonos por un momento. Me sacó de mi elemento el hecho de que este tipo estaba usando una bata. Finalmente, con una voz molesta, el hombre dijo: ¿puedo ayudarte o te vas a quedar ahí parado? Solo puedo imaginar la expresión que tenía en mi cara. Dije con algo de duda en mi voz: sí, ¿tú eres Randy? Se supone que iba a reunirme con Randy para alquilar la casa. El hombre echó la cabeza hacia atrás y gruñó como si estuviera dolorido y dijo: ¿esto es una broma? No tenía idea de lo que estaba hablando. Temí por un momento que podría haber llegado a la casa equivocada, y mientras sacaba mi teléfono para confirmar la dirección, fue cuando finalmente descubrí cuál era el malentendido. El hombre miró por encima de mi hombro hacia mi coche y dijo: ¿está Kim en el coche o se va a reunir contigo aquí? Reí con un tono irónico en mi voz en lugar del hombre y le dije: amigo, ese es mi nombre, soy Kim. Randy parecía que iba a explotar de ira. Sé que la gente piensa que Kim es un nombre de mujer, y esas personas en su mayoría tienen razón. Solo he conocido a otro Kim hombre en toda mi vida. Es algo por lo que me molestaban constantemente en la escuela. Es algo que he aprendido a superar y ya ni siquiera me doy cuenta. Randy, por otro lado, estaba esperando a una mujer llamada Kim, no a un tipo grande y rudo como yo. En lugar de dejarme entrar o hablar, siguió resoplando en la puerta y finalmente hablé: oye, hombre, ¿vas a mostrarme la casa o...? Antes de que pudiera continuar mi frase, el hombre me empujó fuera de su escalón. Como no estaba preparado para eso en absoluto, no me sostuve y caí hacia atrás. Salté a mis pies rápidamente y Randy seguía gritando en la puerta. Estaba tan confundido. ¿Este hombre estaba enfadado porque era un hombre y no una mujer? Ese empujón fue suficiente para mí y decidí que solo me iría de allí. Aunque el lugar era como algo sacado de una película, no quería que este loco fuera mi casero. Agarré la puerta del coche y comencé a tomar una serie de malas decisiones, empezando por insultar al hombre por lo que estaba usando. Lo miré directamente y le dije: ¿sabes qué? ¿Por qué responderías a la puerta en bata de todos modos? Si yo fuera una mujer, Dios, eso sería increíblemente raro. Ninguna mujer querría que tú fueras su casero de todos modos. Todavía enfurecido por el hecho de que no era una mujer, el hombre gritó: estoy buscando un compañero de cuarto, esta es mi casa, no se permiten hombres, aparte de mí.
Subí al coche, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mientras cerraba la puerta, el hombre corrió hacia mi coche y comenzó a golpear la puerta. Podía ver claramente el vello en su pecho sobresaliendo de su bata. En este punto, ya estaba harto de interactuar con el hombre, y mientras intentaba dar la vuelta en el camino de entrada, él seguía gritando: «Tenía planes para la verdadera Kim, no tú, la verdadera Kim». Ni siquiera quería pensar en lo que eso significaba. Unas semanas más tarde, mis amigos y yo nos reímos de todo el asunto, sin darnos cuenta por un segundo de lo extraño y potencialmente peligroso que era. Este hombre esperaba a una joven de unos 20 años llamada Kim a las 9 de la noche y planeaba recibirla en bata. Una vez que mis amigos y yo nos dimos cuenta unas semanas después de lo mal que estaba todo esto, decidimos que intentaríamos averiguar algo de información sobre este tipo. En ese momento, el anuncio había sido retirado y la dirección de correo electrónico no era válida. Incluso fuimos hasta la casa en el lago para ver si Randy estaba allí, y sorprendentemente no lo estaba. Era una familia sin rastro de Randy. La teoría que comenzó a penetrar nuestras mentes era: ¿acaso esto era un anuncio real? El papá de un amigo trabajaba con la policía y le mencionamos toda la situación, y él parecía indiferente, como si no hubiera nada que pudiera hacer, ya que no había evidencia concreta de que algo malicioso estuviera ocurriendo. No puede arrestar a alguien por usar una bata. Un año después, volví a la casa en el lago una vez más, en pleno día. Llamé a la puerta y me recibió una mujer agradable llamada Lila. Le pregunté si era la dueña de la casa o la alquilaba y si conocía a alguien llamado Randy. Ella me explicó que era la propietaria de la casa y que nunca había oído el nombre Randy. Le expliqué toda la historia a Lila, quien quedó horrorizada y enferma del estómago por la historia que le acababa de contar. Ella esperaba que yo estuviera bromeando, pero desafortunadamente no lo estaba. La noche en que conocí a Randy, Lila y su familia estaban en Florida para una reunión familiar. La casa estaba desatendida y no se suponía que nadie la estuviera cuidando. Obviamente, informamos de la situación de verdad esta vez y nunca volví a saber nada de eso. Nunca volví a contactar a Lila después de dar toda la información a la policía y tampoco volví a saber de la policía. No tengo idea de quién es Randy y, lo más importante, no tengo idea de lo que Randy tenía planeado hacer esa noche. Me da náuseas pensarlo y solo puedo esperar que, quien quiera que sea Randy, esté encerrado en algún lugar y nunca salga. Y por primera vez en mi vida, estoy feliz de ser un chico llamado Kim. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi equipo de baloncesto hizo un viaje a Florida. Nos habíamos clasificado para un torneo allí. Estaba más emocionado por el viaje a Florida, ya que somos de Tennessee y, de donde vengo, no hay muchos cuerpos de agua asombrosos, algunos lagos pequeños, pero nada como el océano. Cuando llegamos allí, me quedé asombrado con la vista desde la terraza trasera de la casa que nuestro equipo había alquilado. Nos hospedábamos justo en la costa del Golfo. Todavía estoy enamorado de la vista desde esa casa, para ser honesto. Nuestra primera noche allí no hicimos nada. Vimos un poco de baloncesto en la televisión y luego el entrenador nos hizo ir a la cama alrededor de las 10 de la noche. Cada habitación en la casa tenía 4 chicos y luego los 2 entrenadores tenían cada uno su propia habitación. Poco después de la medianoche, mi habitación decidió escaparse. No para hacer algo demasiado loco, solo queríamos ir a la playa después de que oscureciera. Fue muy fácil, ya que nuestra habitación daba a la bahía y estaba en la planta baja, así que todos saltamos por la ventana y nos escapamos silenciosamente a la playa. Pensamos que, como la playa estaba a unos 20 metros de la casa, podríamos despertar a los entrenadores, así que en lugar de eso, caminamos más lejos por la playa para que no estuviéramos a la vista de nuestra casa. Estuvimos allí durante aproximadamente 1 hora y decidimos que probablemente deberíamos regresar, ya que teníamos que despertarnos a las 7 de la mañana. En lugar de caminar por la playa y luego entrar directamente por nuestra ventana abierta, decidimos caminar por la carretera. Por alguna razón, pensamos que sería más silencioso y tendríamos menos posibilidades de ser notados, por si acaso uno de nuestros entrenadores miraba por la ventana trasera. Regresamos por la carretera pasando por otras hermosas propiedades frente al mar. Me sorprendió lo lejos que habíamos caminado por la playa. Nuestra casa aún estaba al menos a 10 casas de distancia. Unas casas más abajo estaba la que vi en la calle. La casa tenía mucho afuera, un montón de plantas
baratijas y un número perturbador de gnomos de jardín. Uno de mis amigos levantó uno de los gnomos de jardín y lo sostuvo junto a su cara, diciendo lo espeluznante que era esa cosa. ¿Por qué alguien tendría algo así? Todos nos reímos porque tenía razón. No era un gnomo de jardín normal. Era como un gnomo en bikini posando como una modelo. Fue una de las cosas más extrañas que había visto. Le dijimos que lo dejara para que pudiéramos regresar. Entramos sin ser detectados y el resto de la noche transcurrió sin problemas. Nos despertamos a las 7 de la mañana y nos preparamos para nuestros juegos de la mañana. Llegamos al lugar, que era una cancha de baloncesto al aire libre. Era más agradable que la mayoría de los gimnasios en los que había jugado. Mientras nos calentábamos, noté a un hombrecito extraño parado bajo nuestra canasta. No alarmó a nadie más. No estaba directamente en la cancha ni nada por el estilo. Alrededor del perímetro de la cancha había barandillas para que los espectadores no pudieran deambular por la cancha, pero algo no estaba bien con este tipo, incluso parado detrás de las barandillas. Simplemente estaba allí parado y miraba fijamente a mi amigo, el mismo que había levantado el gnomo la noche anterior. Observé cómo mi amigo se calentaba y se movía por la cancha, y los ojos de este tipo lo seguían donde quiera que iba. No dije nada porque, honestamente, estaba concentrado en el juego. En realidad, ganamos nuestro partido, y mientras celebrábamos la victoria en la cancha, el hombre rodeó las barandillas y se acercó a nuestro grupo. Nuestro entrenador estaba en medio de una charla motivacional y se desconcertó al ver a este hombre justo fuera de nuestro grupo. Nuestro entrenador detuvo su charla, pero el tipo dijo: «Oye, ¿perdiste algo?». El hombre no dijo nada más y solo miró a mi amigo. Después de unos segundos de horrible incomodidad, el hombre finalmente dijo en una voz baja, pero que sonaba enojada: «¿Dónde está? Lo quiero de vuelta». La mitad de mis compañeros se rieron y la otra mitad solo se quedó allí en confusión. Mi entrenador asistente se acercó al hombre y lo sacó de nuestro grupo. El hombre no pareció resistirse y solo seguía mirando hacia atrás. Fue extraño e incómodo, pero seguimos con nuestras vidas y regresamos a la casa. Cuando volvimos a la casa en la bahía, pasamos un buen rato en la playa, cenamos y simplemente pasamos el rato. No teníamos un partido al día siguiente hasta las 3 de la tarde, así que nuestro entrenador nos dijo que podíamos quedarnos despiertos un poco más tarde esa noche. El entrenador nos dijo que nos fuéramos a la cama alrededor de la medianoche y que simplemente no dejáramos la propiedad. Reglas simples que desearía haber obedecido. No estoy seguro de qué hora era exactamente, pero después de que los entrenadores se fueron a la cama, decidimos volver a escaparnos a la playa. Esta vez éramos un grupo de 8 en lugar de 4. Bajamos a la playa e hicimos lo mismo que la noche anterior. Viajamos por la playa varios metros para no estar a la vista, y tal vez 20 minutos después de llegar allí, nos encontramos con el mismo tipo del juego. Caminó directamente hacia todos nosotros, fue directamente hacia mi amigo y dijo: «¿Dónde está?». Mi amigo simplemente lo miró y luego se dio la vuelta e ignoró al tipo. Sin dudarlo, el hombrecito gritó: «Oye, no lo volveré a pedir amablemente». Mi amigo se dio la vuelta y con una voz arrogante dijo: «No sé qué quieres, hombre, lo siento». Y luego se encogió de hombros y se rió, mirándonos a nosotros. Mis compañeros que estaban en la playa también se rieron y tratamos de alejarnos del tipo, pero él siguió siguiéndonos. Entonces, mi amigo cometió su siguiente gran error. Se dio la vuelta y golpeó al tipo en la cara, haciendo que el tipo cayera al suelo. En lugar de asegurarnos de que estuviera bien, todos corrimos lo más rápido que pudimos. Una vez que estuvimos adentro, apagamos las luces y cerramos todas las puertas con llave. Teníamos miedo de que este tipo supiera dónde nos estábamos quedando y que apareciera en nuestra puerta. Afortunadamente, pasó aproximadamente 1 hora y no lo vimos. Todos sacudimos la emoción y decidimos irnos a dormir. En algún momento de la noche, mi amigo me despertó. Me dijo que alguien estaba en la casa. Le dije que probablemente era uno de los entrenadores y que volviera a dormir. Me dijo que quienquiera que estuviera allí seguía pasando por la puerta y murmurando para sí mismo. Pensó que tal vez solo estaba paranoico, así que cerró con llave la puerta de la habitación. Después de cerrar la puerta, dijo que quienquiera que estuviera allí seguía intentando abrir la puerta cada pocos minutos. Desperté a todos los demás en la habitación y hablamos en voz baja sobre todas las posibilidades de lo que podría ser. Antes de que nos diéramos cuenta,
todos los sonidos habían desaparecido. Quizás era nuestro entrenador, pero eso no explicaría por qué seguía intentando abrir nuestra puerta. Si nuestro entrenador quisiera entrar, golpearía la puerta hasta que la abriéramos. Y durante nuestra deliberación silenciosa, uno de los otros compañeros de equipo gritó y señaló la ventana. Era el hombre de la playa parado allí. Nunca cerramos las ventanas y el hombre forcejeó con la ventana hasta que finalmente logró abrirla. Sin remordimientos, el hombre comenzó a trepar por la ventana. Nuestro primer instinto fue golpear al tipo, pero tan pronto como entró, comenzó a agitar un cuchillo. Todos retrocedimos con las manos en alto. No sabíamos si debíamos gritar o atacar al tipo. Era pequeño, pero estaba sosteniendo un cuchillo. Uno de nosotros podría resultar gravemente herido si hacíamos el movimiento equivocado. Una última vez, el hombre dijo: ¿Dónde está ella? Esto debió haber sido lo suficientemente fuerte, porque nuestro entrenador comenzó a golpear la puerta y a preguntar si estábamos bien. Pensando rápidamente, desbloqueamos la puerta y todos salimos corriendo de la habitación lo más rápido que pudimos. Mi entrenador le gritó al hombre tan pronto como lo vio. El hombre lo persiguió dentro de la habitación y se lanzó sobre mi amigo. En lugar de apuñalarlo, le mordió el cuello. Literalmente lo mordió en el cuello como si pensara que era un vampiro o algo así. El entrenador lo derribó al suelo y lo retuvo por un tiempo, y no pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara y afortunadamente arrestara al tipo. Nuestros entrenadores se encargaron de todo con la policía, aparte de cuando nos hicieron unas cuantas preguntas y les dijimos todo lo que se nos ocurrió. Bueno, en caso de que no lo hayas deducido, este era el tipo que vivía en la casa con los gnomos. Según el oficial, el hombre afirmaba que nos habíamos llevado uno. Le dijimos al oficial que lo arrojamos al suelo justo después de levantarlo. Mi amigo juraba una y otra vez que eso fue lo que pasó. Después de un par de días horribles en Florida, regresamos a Tennessee con una historia que la mayoría de la gente no creería. La peor parte de toda la historia fue que, cuando llegamos a casa, en el vestuario antes de la práctica, mi amigo nos reunió a todos y dijo: «Oigan, miren esto, me traje el gnomo». Nadie lo encontró gracioso. Casi mueren porque este idiota se llevó la decoración de jardín de este tipo. Le dijimos a la policía que no lo teníamos, lo cual pensé que era la verdad. Le dijimos que se deshiciera del gnomo y que no volviera a hablar de ello. Después de graduarnos, no volví a ver a ese compañero de equipo durante años, y la razón por la que escribo esto ahora es porque cuando estaba visitando mi casa durante las vacaciones, me encontré con él en el bar y lo primero que me dijo fue: «Oye, amigo, ¿adivina qué? Todavía tengo ese gnomo en mi habitación. Increíble, ¿no?». Sacudí la cabeza y me fui del bar esa noche, y honestamente, espero no volver a ver ni a él ni a ese estúpido gnomo nunca más. Es posible que algunas personas estén simplemente malditas. Trato de no pensar demasiado en todos los eventos horribles de mi pasado, pero a veces es difícil. Parece que cada vez que mi vida toma un rumbo ascendente, algo horrible sucede. Si las maldiciones son reales, entonces juro que estoy maldito. Hace muchos años tuve muchas dificultades en mi vida. Lo que se te ocurra, lo he vivido. He hecho incontables cosas de las que no estoy orgulloso, y todavía hoy pago las consecuencias de esas acciones. Ahora tengo 42 años para darte un poco de contexto, y hace 6 años estaba terminando una corta temporada tras las rejas. Mientras estaba encerrado, conocí a un tipo llamado Dre, que resultó ser un doctor, irónicamente. Era doctor en psicología, aunque su nombre real era André, pero se hacía llamar Dre para ser más accesible. Usaba el nombre Dr. Dre como un nuevo punto de conversación cada vez que conocía a alguien nuevo cuando venía a visitarnos en la cárcel. Hablar con Dre me ayudó a superar muchos de mis demonios mentales. Solía culpar a los demás por mis errores, nunca asumiendo la responsabilidad de mis acciones. Cuando salí de la cárcel, mantuve el contacto con Dre. Me ayudó de más maneras de las que puedo contar. Quizás la cosa más importante que Dre me ayudó a lograr fue a empezar mi grupo de autoayuda. Ese primer año después de ser liberado, comencé a predicar sobre el amor, la paz y simplemente ser un mejor ser humano en general. Usé mis luchas del pasado como una herramienta y un punto de conversación. Dre solía venir a mis presentaciones y 1 o 2 veces incluso dijo algunas palabras. Comencé a predicar en parques, frente a nadie más que las personas que pasaban por allí, y al final del año ya estaba programado para hablar frente a verdaderas multitudes.
Parecía que mi vida finalmente estaba siendo llevada en la dirección correcta. No estoy seguro de si todas estas personas que predican esto realmente creen lo que dicen o si lo hacen por la publicidad, pero creo que la principal razón por la que me volví tan popular tan rápido fue porque yo creía en cada palabra que decía. Las personas que me escuchaban podían sentir mi emoción y la verdad cuando hablaba. Realmente quería que la gente amara a su prójimo y creciera como comunidad, y en última instancia, como personas. Después de consultar con Dre y recibir algunos fondos de su parte, decidí organizar mi primer retiro. Alquilé un hermoso lugar que se encontraba junto a un lago de aguas cristalinas. Era una mansión, por falta de una mejor palabra. Planeaba hacer un retiro en este hermoso refugio junto al lago para predicar sobre el empoderamiento y la consecución de tus metas. Tenía discursos y todo tipo de actividades planeadas. Para darte una idea de lo gigantesca que era esta casa, iban a venir 36 personas al retiro, y la casa podía alojar a unas 40 personas. Entonces, ¿por qué estoy maldito? Bueno, el retiro se iba a llevar a cabo un sábado. Las personas llegarían el sábado por la tarde, se quedarían a pasar la noche, y el domingo desayunaríamos como comunidad, y luego partiríamos. El viernes decidí ir a la casa con Dre y mi prometida. Quería explorar la zona, ver dónde podría hacer actividades al aire libre, si era posible, y simplemente tener una noche para prepararme para el retiro. La casa era incluso más magnífica de lo que imaginé. Parecía un viejo castillo de Disney o algo por el estilo. Los tres revisamos el lugar y decidimos acostarnos temprano. En medio de la noche escuché gritos. Eran débiles, pero sin duda eran gritos. Desperté a mi prometida y le pregunté si escuchaba algo. Estaba adormilada, pero podía oír los gritos lejanos. Abrí la puerta y me dirigí a través de la casa oscura. Los gritos parecían provenir del final del pasillo. Era la habitación de Dre. Corrí de vuelta a nuestra habitación y le dije a mi prometida que Dre debía estar teniendo una pesadilla o algo así, y que iba a ir a ver si estaba bien. Sin ninguna urgencia en mi paso, caminé hacia su habitación. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que vi. Dre estaba vendado de los ojos y sentado en una silla en el medio de la habitación. Parecía golpeado, y había otros 3 hombres en la habitación. Cuando abrí la puerta, 2 de los hombres se lanzaron sobre mí y me sujetaron. Me taparon la boca para que no pudiera hablar ni gritar. Cerraron la puerta para que los gritos de Dre no alertaran a mi prometida. Los hombres estaban enmascarados, así que no pude distinguir ningún detalle de ellos. Pero el hombre que me sujetaba en el suelo tenía ojos azules brillantes, y ese fue el único detalle que realmente pude captar. Parecía que Dre estaba jadeando por aire y en un tono suplicante dijo: «Por favor, no hagan esto más, lo siento mucho, les diré lo que quieran saber». Apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Dre luego pronunció algo que me hizo querer llorar. Dijo mi nombre completo, y me suplicó que parara. El hombre que acababa de golpear a Dre profundizó su voz y le dijo: «No, quienquiera que fueran estos hombres, estaban haciéndose pasar por mí. Intenté liberarme y hacía ruidos y gruñidos, pero fue inútil. Dre simplemente pensó que yo y mis cómplices éramos los que estábamos allí con alguien más». Después de unos minutos de esta pesadilla viviente, mi prometida investigó y abrió la puerta. Y antes de que los hombres pudieran reaccionar, ella se dio la vuelta y corrió gritando. Corrió de vuelta a nuestra habitación y cerró la puerta de un portazo. Llamó a la policía tan pronto como estuvo a salvo y encerrada en la habitación, y los hombres debieron pensar que lo mejor en ese momento era huir. Así que los 3 hombres saltaron por la ventana de la habitación de Dre y huyeron. Me levanté del suelo y, sabiendo que mi prometida estaba a salvo por el momento, decidí ayudar a Dre. Cuando le quité la venda de los ojos, gritó y me lanzó al suelo. Corrió fuera de la casa gritando por ayuda. La policía llegó mucho más rápido de lo que podría haber esperado, y Dre les dijo a los policías que lo había agredido y que aún estaba dentro. Los policías me arrestaron, y en medio de toda la confusión, traté de defender mi caso, pero en defensa de los policías, ellos solo estaban haciendo su trabajo. Después de conseguir a mi abogado y el increíble testimonio ocular de mi prometida, finalmente fui absuelto de todos los cargos. Desafortunadamente, Dre no estaba convencido, y hasta el día de hoy está convencido de que tuve algo que ver con el ataque. Varios meses después, uno de los atacantes se entregó. Era el hombre de los ojos azules, y era una de las personas que iban a asistir a mi retiro al día siguiente.
Nunca me dio a mí ni a la policía una razón por la cual atacó a Dre e hizo pasar por mí. Tampoco ha delatado a sus cómplices. Afortunadamente para mí, cooperó con mi versión de la historia, pero no importó. Nunca me recuperé de esta experiencia. La gente nunca se sentiría segura a mi alrededor. Si esto me ocurrió una vez, podría ocurrirme de nuevo, o al menos eso es lo que la gente piensa. El doctor André todavía cree que tuve algo que ver con el ataque. Está convencido de que monté todo este elaborado escenario para robarle su riqueza. Por primera vez en mi vida, tenía algo grandioso en marcha, pero desafortunadamente para mí, esa nube oscura parece tener un lugar permanente sobre mi cabeza. A menudo, cuando piensas en una pijamada, piensas en pasar tiempo con tus amigos, pasar el rato y jugar juegos. Desafortunadamente yo no tenía amigos porque me mudaba constantemente debido al trabajo de mi padre. Sin embargo, debo admitir que me gustaba bastante ser un solitario. Ocasionalmente me intrigaba la idea de una pijamada con amigos y me ponía un poco triste porque nunca había tenido la oportunidad de experimentarlo. Eso fue hasta hace unos años, cuando íbamos a pasar por Massachusetts por el trabajo de mi papá. Mis tíos y mi primo Jay vivían en una hermosa casa frente al mar en Cape Cod. Decidimos quedarnos allí por una noche, mientras pasábamos antes de mudarnos a nuestra nueva residencia temporal. La perspectiva de tener una pijamada con mi primo Jay, que tiene mi misma edad, me emocionaba mucho. Jay y yo solo nos habíamos visto una vez antes, pero éramos amigos en Facebook y jugábamos juntos en línea, así que, aunque no nos conocíamos físicamente, sentía que lo conocía bastante bien por todos los años que habíamos jugado juntos. Llegamos justo antes del mediodía un viernes. El día comenzó de manera fantástica. Él y yo nos llevamos muy bien desde el momento en que salí del coche. Pasamos las primeras horas en la playa nadando en el océano. Alrededor de las 3 de la tarde, Jay me llevó al parque local y jugamos baloncesto. Jugamos durante aproximadamente 1 hora y perdí todos los juegos de 1 contra 1. Regresamos a la casa y pasamos el resto de la tarde en el océano. Ahora creo que es importante mencionar que nunca había estado en el océano, ni siquiera lo había visto en toda mi vida, y tenía 16 años en el momento de esta historia. El trabajo de mi padre generalmente nos mantenía en el área del medio oeste de los Estados Unidos. Esta fue la primera vez que llegué a cualquiera de las dos costas, así que, como puedes imaginar, me encantaba pasar tiempo en el océano y ser arrastrado por las olas. Alrededor de las 6 de la tarde, mi tía pidió pizza y comimos tanto que nos sentimos asquerosamente llenos. Pasamos la mayor parte de la noche, después de eso, jugando videojuegos y hablando de cualquier cosa que se nos ocurriera. Poco después de la medianoche, Jay fue por el pasillo y se aseguró de que sus padres y mis padres estuvieran dormidos. Después de un momento, regresó a la habitación en la que estábamos con una sonrisa amenazante en la cara y dijo: «Está bien, están todos dormidos. Voy a mostrarte algo realmente genial». Como no quería parecer un cobarde, básicamente seguí todo lo que Jay decía. Nos escabullimos en silencio por la puerta corredera de vidrio que daba a la playa. Jay fue al refrigerador y metió algo en su mochila. No pude ver realmente qué agarró. Una vez en la playa, me quedé inmediatamente en trance. Estaba maravillado con la belleza de ver la luna danzar sobre la superficie del océano. Por suerte, era una noche hermosa y tranquila en el océano, y los sonidos de las olas rompiendo en la orilla casi me hipnotizaban. La voz de Jay desde varios metros de distancia finalmente me sacó de mi trance. «Oye, ven por aquí», dijo, probablemente a unos 25 metros de distancia. Seguía a Jay por la playa brillantemente iluminada debido a la enorme luna y la luz reflejándose en el océano. Caminamos durante varios minutos cruzando algunas barreras rocosas que separaban diferentes propiedades en la costa. Después de unos minutos, finalmente llegamos a una zona que parecía un poco desolada. Las casas en la costa se habían terminado y solo quedaba arena y rocas. Seguí a Jay hacia esta formación rocosa en la costa del océano. Jay entrecerró los ojos casi de manera sarcástica y me dijo que solo estaba siendo paranoico. Por un momento le creí, hasta que vi una sombra oscura moverse al final de la cala. Me asusté y le dije a Jay en un tono ahora más agresivo: «Vi a alguien allá. Debemos irnos, Jay». Podía notar que Jay estaba molesto, pero accedió y nos fuimos. Salimos de la cala y me sorprendió no ver a nadie siguiéndonos y no había señales de que alguien más, aparte de nosotros, hubiera estado allí.
Avanzamos varios metros por la playa cuando me di la vuelta y vi la cosa más aterradora que jamás había visto. Había alguien allí, de eso estaba seguro, y no solo estaba de pie, sino que casi nos seguía de manera metódica. Me di la vuelta de nuevo, tratando de no alarmar la situación por alguna razón. Toqué la espalda de Jay y le dije: «Amigo, hay alguien siguiéndonos». Jay se detuvo bruscamente y murmuró algunas maldiciones por lo bajo. Casi más inquietante fue que cuando nos detuvimos para mirar la figura, él también se detuvo. Se quedó quieto en la playa, simplemente mirándonos. Caminamos lentamente hacia atrás, manteniendo nuestros ojos en la figura mientras avanzábamos lentamente. La figura también comenzó a acecharnos lentamente. Fue entonces cuando finalmente entramos en modo de pánico total y decidimos correr de regreso a la casa. Me giré una vez y vi que la figura ahora también estaba corriendo a toda velocidad tras nosotros. Llegamos a la casa y cerramos la puerta con llave. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo, tratando de recuperar el aliento. Apagamos las luces de la casa para poder ver afuera en la playa, y fue entonces cuando vi bien a la figura que nos había estado persiguiendo. Claramente era un hombre. Parecía tener tal vez unos 60 años si tuviera que aventurarme a adivinar. Tenía una barba blanca y desaliñada con cabello enmarañado que salía en todas direcciones. Parecía estar usando un sombrero de capitán, pero no uno típico de souvenir. Este sombrero parecía auténtico y muy desgastado. No llevaba camisa, pero llevaba una chaqueta militar vieja. Podía ver algún tipo de parche en la manga y jeans, al menos creo que eran jeans. Los bajos de los pantalones habían sido cortados. El hombre estaba a unos 6 metros de la propiedad y me saludó con una expresión perturbadora. Me asusté y le dije a Jay que teníamos que llamar a las autoridades y despertar a nuestros padres. Jay me agarró y dijo en un tono casi irritado: «No, estamos seguros, no puede alcanzarnos ahora. Si despertamos a mis padres, estaremos en problemas». Era joven y estúpido, y por alguna razón simplemente le hice caso. De alguna manera, Jay estaba más asustado de sus padres que de ser perseguido por un hombre del océano desquiciado. Miré una vez más por la ventana y el hombre parecía haberse ido. Jay interrumpió: «¿Ves? Solo era algún loco jugando con nosotros. Estamos bien». Alrededor de las 3 de la mañana, seguía dando vueltas en la cama. No podía relajarme. Jay pudo dormirse con facilidad, y no podía dejar de pensar que este tipo de cosas le sucedían a menudo o algo así. Decidí que tal vez un poco de agua me ayudaría a relajarme. Salí de mi habitación y me dirigí a la hermosa sala de estar y área de cocina. No necesitaba encender ninguna luz porque la luna iluminaba todo el piso de abajo. Mientras me dirigía a través del espacio abierto, me giré para mirar por las ventanas que daban al océano. Casi me desplomé en el suelo, inmovilizado por el miedo. Ese hombre del océano estaba ahora parado en la puerta trasera. Parecía estar tratando de forzar la entrada vigorosamente, su rostro lleno de una malicia repugnante. Corrí y desperté a mis padres, quienes sin dudarlo llamaron al 911. Una vez que se recuperaron del susto, mi tío corrió hacia la puerta y persiguió al hombre hasta la playa, y el hombre huyó de mi tío. La policía llegó varios minutos después, y todavía estábamos tratando de calmar la adrenalina. Antes de que pasara mucho tiempo, el sol comenzó a salir. Dimos nuestra declaración a la policía, pero el hombre ya se había ido. Lo lamento ahora, pero en ese momento parecía bien omitir la parte en la que nos habíamos escapado de la casa en nuestra historia. No le dijimos a la policía que habíamos sido perseguidos por este hombre. Y recuerdo que Jay estaba exageradamente emocionado de que no nos castigaran nuestros padres por habernos escapado, casi insensible al hecho de que un hombre desquiciado nos había perseguido por la playa y había intentado entrar en la casa. Nos fuimos después del desayuno. Mantuve el contacto con Jay, pero nunca volví a la casa de la playa. Según lo que entiendo, nunca atraparon a ese hombre, ya fuera un vagabundo o lo que fuera, no tengo idea. Les conté a mis padres varios años después lo que realmente había sucedido y no podían creer que no hubiéramos informado a las autoridades sobre eso. Las imágenes de esa noche aún me persiguen. No he regresado a ningún océano desde entonces y realmente no tengo la intención de hacerlo. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde vino? Pero lo más importante, ¿a dónde se fue? Cada año, mi esposa y yo intentamos tomarnos unas vacaciones en invierno.
En lugar de ir a playas como la mayoría de la gente, nos encanta visitar la naturaleza nevada. El año pasado alquilamos una hermosa casa en el lago. A pocos kilómetros de la casa había docenas de senderos para hacer caminatas. Parecía que todo iba a ser perfecto, pero luego sucedió algo que todavía me hace estremecer al pensarlo. Algo que honestamente todavía me afecta. Intentaré contar la historia lo mejor que pueda y trataré de no omitir ningún detalle. Llegamos a la casa en el lago un domingo por la tarde. Nos instalamos y nos pusimos cómodos de inmediato para poder disfrutar de nuestro viaje sin hacer nada. La sala de estar de la casa era básicamente solo ventanas que daban al lago. Bueno, supongo que se le puede llamar lago. Estaba completamente congelado en ese momento, así que parecía más un desierto árido, solo que con nieve en lugar de arena. Sé que a algunas personas no les gusta eso, pero a mi esposa y a mí nos encantaba. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, notamos que en nuestros escalones delanteros había un pequeño paquete. Nos pareció interesante, pero no alarmante. Asumimos que el paquete había sido dejado por el propietario y que no quería molestarnos, así que, en su lugar, lo dejó en los escalones. Abrimos el paquete. Ahora, vale la pena mencionar que el paquete estaba extremadamente sellado. Tenía capas de cinta que lo cerraban. Una vez que finalmente lo abrimos, dentro de la caja había una nota adhesiva que decía: «Bienvenidos, esperamos que disfruten su estancia. Tengan cuidado en el hielo». Nos miramos y nos reímos un poco. ¿Era necesario poner esta nota en una caja en lugar de simplemente enviar un correo electrónico o algo así? En el reverso de la nota había un dibujo a mano de un hacha. O al menos, eso creo que era. Después de nuestra breve diversión con la nota, seguimos con nuestro día haciendo caminatas y explorando la naturaleza nevada. Los siguientes 2 días fueron muy parecidos al primero, nada más que caminatas y tiempo en la casa del lago. Esa noche decidimos dormir en la sala de estar. Al mirar por las ventanas, las estrellas eran tan brillantes que era realmente un espectáculo maravilloso. En algún momento de la noche, me sobresalté al escuchar un sonido fuerte proveniente del lago. No duermo muy bien para empezar, así que ya estaba despierto. Me levanté de un salto y miré por la ventana, y vi a alguien en una motonieve en el lago. Conducir una motonieve en un lago congelado no es algo raro para alguien que no vive en un clima frío, pero lo que sí es un poco extraño es conducir una motonieve en un lago congelado en medio de la noche. Lo que era aún más inquietante es que se detuvo directamente en paralelo a la casa del lago. Me quedé mirando por la ventana por un momento y esperé para ver qué hacía esa persona. Finalmente, se bajó de la motonieve y comenzó a agitarse y a gritar en dirección a la casa. Sé que no podía verme en la ventana. Creo que la persona solo estaba gritando para llamar la atención de alguien. Mi primer pensamiento fue que esta persona debía haberse quedado sin gasolina o algo así. Desperté a mi esposa y le dije que solo me mirara por si acaso. Me puse el abrigo y el sombrero, ya que estábamos muy por debajo de la temperatura de congelación, y me dirigí hacia la persona. Una vez afuera con la linterna, pude escuchar claramente al hombre gritando. Ahora decía: «Oye, gracias a Dios que me escuchaste. El hielo está a punto de romperse, y creo que me rompí un brazo antes. Necesito ayuda para salir del hielo, por favor». El hombre sonaba como si realmente estuviera en peligro y dolor. Corrí hacia él, y lo primero que noté al correr sobre el hielo fue lo sólido que estaba realmente el hielo. Le grité al hombre mientras corría hacia él: «Oye, aguanta, amigo, ya voy». Cuando casi llegué al hombre, soltó un suspiro de alivio y dijo en un tono casi susurrante: «Quédate adentro como los demás». Me detuve de inmediato y lo miré. Era un hombre mayor con una barba blanca espesa y tenía unos enormes ojos saltones y mejillas que parecían hundirse en su rostro. En los segundos que pasaron mientras estudiaba su rostro, susurró de nuevo: «Te dije que tuvieras cuidado en este hielo». «Ten cuidado en el hielo», es lo que decía la nota unos días antes. Este era el tipo que dejó la nota. Mientras estaba armando esas piezas en mi mente, el hombre sacó un cuchillo y me apuñaló. Miré directamente a esos ojos enormes mientras se abalanzaba sobre mí. Grité y caí al suelo, y él se subió a la motonieve y se fue. La razón por la que estoy aquí escribiendo esta historia y no muerto es por la mayor suerte del mundo. Más temprano en el día, cuando fuimos a hacer una caminata, necesitábamos detenernos en la tienda de camino a la casa. Puse mi billetera en el bolsillo del pecho de mi abrigo, lo cual nunca hago. Olvidé que mi billetera estaba allí,
así que no la saqué cuando llegamos a casa desde la tienda. Así que seguía en mi abrigo cuando me acerqué al hombre en el hielo, y, afortunadamente para mí, el cuchillo del hombre penetró mi abrigo y apuñaló mi billetera. No soy bueno con las probabilidades, pero estoy seguro de que esas probabilidades son increíblemente bajas. Corrí de regreso a la casa tan pronto como el hombre desapareció de mi vista y llamamos a la policía. Después de aproximadamente 1 hora, todavía estaba temblando. No podía sacar la cara del hombre de mi cabeza. Nos fuimos a primera hora de la mañana y el propietario de la casa en el lago, en realidad, nos reembolsó todo el pago, diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Informé todo lo que pude a la policía. Cada detalle que pude recordar, desde la apariencia del hombre hasta su caligrafía y el color de la motonieve. Nunca volví a escuchar nada de la policía, y me mata saber que este hombre potencialmente sigue por ahí en algún lugar. Nunca entenderé cómo algunas personas son simplemente pura maldad.